Hola, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros. Estoy aquí con Carlita Álvarez, que es la presidenta de la fundación, de la Asociación Civil de Montface, con la que trabajamos los programas de prevención. Y la idea hoy, Carlita, es que pudiéramos platicar un poquito de la importancia, de lo que tú crees que puede ser la importancia de la prevención, de qué ha resonado esto en la sociedad, por qué la gente le está dispuesta a atender las cosas, que es el niño enfermo, que le digo yo, ¿no? A las personas que tienen ya un problema, pero luego no estamos dispuestos ni a dar tiempo, ni dinero, ni esfuerzo en la prevención. Los mexicanos somos una cultura que no está muy enfocada, o sea, sí a la atención, pero no a la prevención. Y esto ha sido pues un problema importante y una de las cosas que está enfrentando ahorita nuestra asociación civil, ¿no? Bueno, pues nosotros consideramos que prevenir es mucho más fácil que tratar, ¿no? Más barato, no se dañan a las personas, pero sí nos cuesta mucho inculcar esa cultura de la prevención. Como que las personas estamos acostumbrados a participar, ya que la cosa se ve gravísima, tristísima, pero es mucho más importante y más valioso prevenir desde que los niños están chiquitos. Y bueno, y la información, como padres de familia, como maestros, como jefes de alguna empresa, es importantísimo preparar e informar a nuestra gente sobre los riesgos que corren nuestros niños, nuestros empleados, antes de tenerlos que tratar. Y la única forma que hemos encontrado que podemos educarlos es con nuestro programa PIPE. Pero sí nos estamos viendo un poquito complicados en la cuestión de recaudación de fondos y todo eso para poderlo dar a conocer más nuestro programa PIPE y replicarlo en las zonas más marginadas y más necesitadas de nuestra ciudad. Fíjate que cuando inicié todo este asunto, hace ya algunos años, la gente me decía, váyase, no me dejen ni la tarjeta. Iba a las escuelas a presentar el programa de prevención y me decían, por favor, váyase, no llévese su tarjeta. En esta escuela no hay ese tipo de cosas, o sea, no hay sustancias, no hay conductas malsanas y todo esto. Y la verdad es que pues es una epidemia y muy, muy fuerte, sobre todo que los jóvenes son las personas más vulnerables dentro de esto. Pero yo creo que una de las cosas que pasan es esto, como se llama mi conferencia. Ya ves mi conferencia que doy de prevención, sí, que se llama Esto no me va a pasar a mí, que es para los adolescentes, pero en realidad yo creo que todos vamos en la vida pensando, esto no me va a pasar a mí. Pero ahorita ya no se puede pensar esto. Ya no podemos pensar como papás, yo que soy mamá, no podemos pensar que nuestros hijos están blindados y que no corren ningún riesgo. A todas las edades están con riesgo, ya sea de las pantallas, de las sustancias, de las conductas malsanas. Entonces tenemos que aceptar que somos vulnerables. Primero nosotros como papás, que somos vulnerables, y no porque tengamos una familia funcional quiere decir que no nos vaya a pasar esto. Entonces tenemos que abrir los ojos para ver lo vulnerables que son y sobre todo pues también en las zonas más marginadas, porque somos una sociedad y no porque nuestro círculo no creamos nosotros que no está enfermo, pero también la gente que está en la calle, los hijos de nuestros trabajadores se pueden enfermar y eso nos afecta como sociedad. No, definitivamente. Quizá esa es una de las peores cosas, pensar que esto le sucede a otras personas y a personas de diferentes estratos sociales, ¿no? Como que ponemos la sustancia o la conducta y la calificamos con
a alguien que pueda hacerlo. Realmente ya no estamos en ese lugar. Todo individuo en esta sociedad y en estos tiempos es vulnerable a poder desarrollar una adicción. Por supuesto que quienes más lo están, pues son los niños y los adolescentes. Y bueno, ya ves que hemos estado platicando de lo terrible de las nuevas tecnologías y de la adicción tan grande que se está creando en niños y adolescentes, pero la verdad es que niños, adolescentes y adultos, porque muchos de estos papás son los primeros que están constantemente en su pantalla, aprovechando la pantalla. Cada vez hay menos espacios familiares, menos espacios de comunicación, menos manera de poder llegarle a la gente. El trabajo, vamos platicándole a la gente un poquito de qué consiste PIPE, de qué es, de qué se trata. Bueno, pues PIPE es un programa hermosísimo de prevención desde la edad de primaria menor, desde primera primaria, primaria mayor, secundaria y preparatoria. Todo este programa está adecuado a las edades de los niños. Se les da la información que deben de recibir y la información. Como siempre se ha dicho, la información es poder. Y si nosotros informamos a los niños, ellos van a tener herramientas para poder decir, esto no. Pero si los dejamos a la deriva y eso agrégale que están los familiares desconectados con sus pantallas a la hora de la comida, que muchas veces los papás no sabemos cómo abordar un tema con los hijos o ellos no se atreven a platicarnos porque se sienten juzgados por nosotros como papás en cuanto nos empiezan a platicar algo. No tenemos la información como papás para ver los red flags de cualquier problemática. Entonces creo que es importantísimo llevar a todos los niveles la información con nuestro programa PIPE. Sí, fíjate que es para las edades, pero también involucra, PIPE son unos cuadernillos y unos talleres que se imparten en el ámbito escolar e involucran a los papás, a los maestros, al personal directivo de la escuela y obviamente a los alumnos, ¿no? Claro, está dirigido para cada quien, para cada población, y consiste en estos talleres que llevan este apoyo visual y de trabajo, y después hay unos encuentros de comunicación, unos talleres de comunicación que suceden entre padres e hijos. Entonces, la idea de PIPE es romper el aislamiento y abrir esta comunicación primero, pero también una cosa que creo que es muy importante es tener estas nuevas maneras. Tú ahorita mencionabas que a veces los papás no sabemos cómo acercarnos, no sabemos qué contestar o qué decir, y cómo el niño va a decir no, cómo va a aprender a poner límites. Pues es algo que se tiene que hacer en conjunto. O sea, la escuela es la mitad del lugar donde pasan la vida, la otra mitad la pasan en la casa. Entonces, se supone que los papás escogen una escuela porque les gusta esa educación que hay en esa escuela, si es que tienes la oportunidad de tener una escuela privada, ¿no? Y es lo que estás buscando para poderlo tener para tus hijos. Entonces, la idea es que podamos fortalecer los valores. O sea, finalmente lo que buscamos son detectar las señales de alerta que las personas pueden tener a esa edad, en ese momento, en ese grupo en particular, porque no son, o sea, claro, hay señales de alerta generales, ¿no? Comunes, ¿no? Sí. Pues que todo el mundo vamos a poder ver, pero lo que se hace es un análisis situacional de cada grupo para poder ver en ese grupo, con esos alumnos, cuál es exactamente lo que está pasando, en qué etapa están y cómo poderlos ayudar en detectar esas señales de alerta. Y por supuesto, en fortalecer todas las señales de protección, o sea, todos los factores de protección que la persona puede tener. O sea, factores de riesgo existen generales y existen particulares y existen por edad, pero también existen fortalezas y también existen factores de protección que las familias lo tienen, pero a veces no sabemos exactamente
cómo darle mayor empuje a esos factores de protección, cómo sacar adelante tal o cual punto. Entonces, lo bonito de Pipe es que está adecuado específicamente para eso, para que podamos determinar qué factores de riesgo está teniendo este grupo en particular y qué factores de protección tenemos que darle a este grupo en particular, a sus maestros y a sus papás, ¿no? Entonces ese es muy... Sí, creo que es un programa valiosísimo porque el trabajar en conjunto todos es, pues la unión hace la fuerza, ¿no? La unión hace la fuerza y si los papás, los maestros y los alumnos tienen la misma información, claro que cada quien a su nivel, pero es mucho más fácil intervenir, informar, cuando sabes que todos están en el mismo canal. Sí. Y yo creo que hay muy pocos programas, generalmente en los colegios o en las escuelas se les da una plática a los papás, pero no se les da a su vez la misma plática a los alumnos. Y este programa es valiosísimo porque es un trabajo en conjunto, en información, en fortalezas, en herramientas. Sí, es cerrar la pinza. ¿Sabes? Una de las cosas que me he topado mucho cuando tratamos de promover Pipe, una importante con los maestros, por ejemplo, con la escuela, es la parte de cómo meter Pipe dentro del ciclo escolar que ya tienen, ya sabes, súper presionado para cumplir con los estándares de lo que se tiene que hacer. Otro es los padres de familia que también dicen, otra vez nos van a pedir que vayamos, ¿no? Que estemos involucrados. Claro, el involucramiento también va a depender de la edad en la que está. Y en los niños nunca hemos tenido nada de resistencia. Al contrario. Pero obviamente son los padres y los maestros que sienten esta presión. Sin embargo, si yo pudiera transmitir la importancia de prevenir algo, la importancia de poder dar información a tiempo para de poder fortalecer. Tú hablabas ahorita de blindar, que es una de las palabras favoritas de Pipe, ¿no? O sea, es el blindaje del individuo para que pueda acercarse o enfrentarse a la tormenta que está ahí afuera. La tormenta es un hecho, ¿no? O sea, estamos invadidos desde el momento en que tú le bajas un jueguito de la red a tu hijo en una tableta, ya invitaste a quién sabe quién a entrar a tu casa y a lo más privado, ¿no? Desde que estás comiendo lo que comas, ¿no? Las azúcares refinadas, los dulces, las cantidades de comida sintética que estamos comiendo. Desde que vas al colegio y te estás interactuando con otras familias, con otros niños, con otras cuestiones. ¿Quién sabe qué información traen cada persona, ¿no? Cada Entonces, individuo, sí. Blindarse es indispensable. Y creo que esta dificultad de repente de poder ver, ¿te acuerdas no sé si te tocó, porque estás chiquita, pero había uno que decía después del niño ahogado se tapa el aljibe, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esta situación creo que después de 15 años de trabajar aquí en Casa Lua y de tener, además antes 10 años en Oceánica, en Mazatlán, o sea, toda mi vida metida en esto, si pudiera capitalizar y decirle a los padres de familia la importancia, lo trascendental que es tener estos factores de protección, verlos a tiempo. ¿Desde cuándo? Desde que quieren ser papás, ¿no? Sí, y ir viendo hacia afuera todos los riesgos que estamos corriendo en esta época, pues no se parecen a los riesgos que se corrían hace 10 años, ni a los que se corrían hace 20, ni etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que cualquier papá si en la semana familiar que tenemos en Casa Lua con los familiares de nuestros pacientes, tú hiciéramos esa pregunta, si pudieran echar el tiempo atrás y alguien les hubiera ofrecido en su momento prevención o tener que atender a tu hijo o que internar a tu hijo, pues yo creo que
el 100% diría prevención. Sí. Prevención, pero ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo que tú acabas de mencionar, que todo mundo cree que no le va a pasar. Pero estamos todos en riesgo, todos en riesgo en muchísimos aspectos. Entonces creo que es importantísimo fomentar la cultura de la prevención. Hace poco tuvimos la oportunidad de ir a un colegio y yo sí vi muchísima inquietud en los papás de querer saber más, de querer saber más. Yo creo que tenemos que seguir tocando puertas y pedir a la sociedad que se una con nosotros para poder llevar este programa a más lugares. Estamos de una parte, de un lado donde las personas pueden pagarlo, pueden pagar el programa PIPE para sus colegios, pero ¿qué tal ese PIPE solidario que tenemos? Sí. Que si el colegio paga, no sé, para 300 alumnos, nosotros poder llevar ese PIPE solidario a las zonas más marginadas y más necesitadas. Sí, el PIPE solidario es fantástico porque lo que hacemos con él es a la escuela privada le pedimos que pague una parte, la asociación civil paga otra parte y bajamos recurso para poder solicitar al gobierno que nos ayude a pagar otra tercera parte. Y con esto llevamos el mismo programa que se está impartiendo en esta escuela, en este colegio privado, a una cantidad de niños de una escuela pública que tenga la misma cantidad de niños, ¿no? Entonces es como un programa espejo en donde ambos saben que son beneficiados porque pues es muy importante entender que como decías hace ratito, o sea, somos una sociedad y todos tenemos que tener las mismas oportunidades de estar blindados, de tener educación, de poder salir adelante, de poder cambiar este mundo al que vamos y al que no estás trayéndonos muchas cosas de bienestar, porque yo lo que veo es eso, que cada día más y más jóvenes hay depresión en niños, ansiedad, una cantidad de ansiedad. Entonces, pues las escuelas, la forma de impartir el aprendizaje, la cantidad de personas, hay tantas cosas que tenemos que aprender para poder estar presentes, realmente presentes, porque padres felices crían niños felices, maestros felices tienen alumnos felices. Y cuando hablo de felicidad, no estoy hablando de Disneylandia, no, ¿verdad? No. Porque luego piensan que padres felices es desobligados, que no me importa hacer nada, que no quiero hacer, pero estamos hablando de realmente personas realizadas en su función de ser padres y de poder aportar lo mejor que pueden en una sociedad tan demandante como esta en la que estamos. Así es. Ahorita que estabas explicando eso de cómo se replica en otra escuela y así, se me vino a la mente qué diferente sería la historia de esos niños de una escuela pública que tal vez se replicó el programa a 300 niños. ¿Qué tal que de esos 300 niños evitamos que 20 caigan en las drogas y en una depresión y en problemas de alguna adicción por haber llevado ese programa de prevención? Con esos 20 y cambiar el futuro de esos niños, porque si esos niños evitaron caer en riesgo de adicciones, pues obviamente su futuro va a ser diferente. Claro. Va a ser diferente y van a formar familias felices, van a formar, se van a educar, van a prepararse. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro México? Muy diferente. Así como el consumo y la enfermedad y las problemáticas son elementos multiplicadores, la recuperación y la sanidad también es multiplicadora. También ¿sí? se contagia. También se contagia. Entonces es algo que se puede enviar de un lado para el otro. Y estaba pensando en una cuestión que es el otro PIPE que tenemos, que es el PIPE comunitario, porque también es un espacio donde a veces en la escuela no se puede, pero en la comunidad
podemos crear también esto, ¿no? En algún club, en alguna sociedad, en empleados, trabajamos con empresas, o sea, PIPE como Programa Integral de Protección a Empresas, para que el empresario pueda darles una especie de seguro, como es un seguro por empleado, para darles esta protección. Conferencias, atención de primera instancia, luego referimos según la necesidad que pudiera tener cada persona. Pero bueno, realmente el proyecto del programa es una cosa que llevo años acá tratando de aplicarlo, pero es una cosa que busca cerrar esa pinza y atender e intervenir en el programa, en el rumbo creciente de la enfermedad, ¿no? Por muchas cosas. Sin embargo, como te digo, nos hemos topado a lo largo de los años con obstáculos muy específicos. Uno es del tiempo, que no nos damos tiempo para ello. Obviamente la inversión, ¿no? El pensar que para qué invertimos en eso si hay tantas cosas en las cuales, tantas necesidades en las cuales invertir. También a veces hay mucho miedo. Las personas piensan que les vamos a ir a educar en drogas a los niños y no, pues no se trata para nada, no vamos a hablar de nada. Ni se mencionan las palabras, ¿no? No, en ciertas edades no es ni siquiera, aunque te voy a decir que ahorita con las redes sociales y con la televisión, los niños están más informados que los que papás. nosotros. Sí. Pues yo me quedo con invitar a quien quiera sumarse a nosotros, sumarse a participar. De verdad es un proyecto hermosísimo y necesitamos el apoyo de la sociedad civil. Muchas veces hay personas que quieren hacer algo por los demás y no saben por dónde ayudar. Pues aquí estamos esperándolos con los brazos abiertos para que nos apoyen. Sí, por favor. Pues muchas gracias, Carlita. Gracias, Mano, por permitirme ser parte de este proyecto. Hombre, al contrario, gracias por ayudarme en esta misión que ya es tuya también. Así es que mucho ánimo y espero que nos ayuden y nos apoyen, de verdad. Como dice Carla, con los brazos abiertos los esperamos para que cumplir esta misión todos juntos, porque solos no podemos.